No se olviden ustedes que este concepto de ciencias sociales está acompañado o va en la misma línea que el concepto que teníamos en su momento de desarrollo humano, es decir, es un concepto que tiene que ver con una concepción interdisciplinaria mucho más próxima entre las ciencias sociales, ¿no? Entonces, ustedes entenderán que las ciencias sociales se van a correlacionar entre sí, ¿no es cierto?, en una simbiosis epistémica y en una interconexión filosófica, si quieren ustedes, ¿no? Los debates de este tipo se han desarrollado por mucho tiempo. Yo vengo de haber estudiado en una universidad que justamente en la que yo hice la maestría, la New School for Social Research, o sea, la nueva escuela de investigación social, que ahora se llama University of Social Research, la Universidad de la Investigación Social, ha cambiado de nombre hace unos 5 años. La New School, la nueva escuela, fue una universidad fundada por la comunidad judía de Nueva York, rescatando a sus mejores ideólogos y pensadores, si quieren ustedes, aunque disintieran con ellos, porque hay que saber de que la comunidad judía en Nueva York era una comunidad altamente procapitalista, si quieren ustedes, ¿no? Y los pensadores que estaban rescatando eran, la mayor parte de ellos, o marxistas o personas de un pensamiento crítico, ¿no? Entonces, como la escuela se llamaba Nueva Escuela de Investigación Social, partió justamente de este concepto de que las ciencias sociales eran correlacionadas, eran una sola, si quieren. Yo, por ejemplo, mi título de maestría no dice maestría en economía o en ciencia política, nada, en ciencias sociales. Entonces tú me dirás, ¿usted es sociólogo? No, porque el concepto era ciencias sociales, mención economía, mención ciencia política. Te daban 2 menciones, esas eran las 2 menciones que yo obtuve. Pero tú podías tomar las materias que quisieras en sociología, antropología, economía, ciencia política, psicología, filosofía. ¿Y cuál me falta? Eran 7 ciencias sociales. Arqueología. Entonces uno podía tomar las materias que quisiese, ¿no? Tenías un core program, o sea, un programa central. Si tu mención era economía, tenías que seguir, digamos, 2 materias en el primer semestre, que eran economía política 1 y 2, que básicamente eran el tomo 1 y el tomo 2 y 3 del Capital. Luego seguías, ¿no es cierto? Y tenías que tomar luego macroeconomía 1 y 2, microeconomía 1 y 2, que no se llamaban macro y micro, se llamaban análisis económico 1 y 2 y análisis económico 3 y 4. Tenías que llevar una estadística, una econometría, y después podías llevar las materias que quisieses. Más aún, tenía un convenio firmado con las otras 2 universidades privadas que hay en la ciudad de Nueva York, que son Columbia University y New York University, NYU. Y podías tomar materias en esas otras 2 universidades. Yo, por ejemplo, tomé un curso de Input-Output Análisis con el autor del Input-Output del análisis de insumo-producto, que era Vasily Leontiev. Vasily Leontiev había sido el que había estado
había sido parte del equipo que elaboró el primero, segundo y tercer plan quinquenal con Stalin. Ideó este modelo y en un congreso de economía en Londres, allá por el año 50, se refugió, se escapó, ¿no? Fue de los que escapaban de la Unión Soviética. Pidió refugio y recaló en Nueva York. Y en su clase se tomaba 40 minutos al inicio de la clase para protestar contra Stalin, porque decía que era una barbaridad que hubiera asesinado, fusilado a la mejor camada de economistas del mundo, según él en ese momento, ¿no? Empezando por el famoso Preobrazhensky, que es el autor de la famosa nueva economía política, ¿no? La NEP. Nombre que adoptó Víctor Paz Tensoro para el 21060, una paradoja realmente, ¿no? Que les muestra a ustedes, digamos, el concepto de ciencias sociales que había en ese momento. Entonces, estos pensadores judíos venían, ¿no es cierto?, básicamente de Alemania y de Europa, y la comunidad judía, que tiene una mentalidad de que hay que preservar el intelecto desarrollado, ¿no es cierto?, por los judíos, creó esta escuela, ¿no? Creó esta escuela, que va entre el neomarxismo y el neoestructuralismo, digamos, ¿no? Está ahí. Entonces, la carrera de antropología la fundó, obviamente, el padre de la antropología, Claude Lévi-Strauss. Lévi es un apellido absolutamente judío, como ustedes saben. La escuela de sociología fue fundada por Herbert Marcuse, el famoso Marcuse, que fue el ideólogo de las movilizaciones en contra de la guerra de Vietnam, posteriormente en la Universidad de Berkeley en los años 60, de la New School, que estuvo en los años 50, se fue a Berkeley en California en los años 60, ¿no? Y Marcuse, que es autor de grandes libros como El hombre unidimensional, fue, digamos, quien encabezó o estuvo, digamos, en las lides en la creación de la carrera de sociología. La carrera de economía, por ejemplo, la creó Thorstein Veblen, que es un economista que muy poca gente, no es muy conocido en el ámbito, digamos, del análisis económico convencional de macro y microeconomía, pero es el creador de la teoría del ocio. Y obviamente, recién hoy se está dando curso a mayores investigaciones en la teoría del ocio. Luego, a ver si me acuerdo, bueno, la escuela de psicología fue creada por un discípulo de Lacan. La escuela de, si no me equivoco, era Schneider. La escuela de filosofía por un discípulo de Schopenhauer, ¿no es cierto? La escuela de en sociología, economía, antropología, psicología, filosofía, y así podríamos continuar, es decir, era el intelecto más grande que tenían los judíos a nivel mundial, ¿no? Bueno, filosofía no fue creadora de la carrera, o sea, no fue directora de la carrera, pero fue profesora, la famosa Hannah Arendt, ¿no es cierto? Hannah Arendt vivió en Nueva York en esos años, después de la Segunda Guerra Mundial, o antes de la Segunda Guerra Mundial, y fue profesora. Entonces, esta escuela que se creó más o menos en 1937, 35, poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, rescatando a aquellos judíos intelectuales en ciencias sociales, tenía este concepto de que la ciencia social era esta tercera cultura, era la ciencia que reunía todas las ciencias, ¿no? El rescate de judíos intelectuales en Europa de parte del establishment, o sea, de parte del gobierno norteamericano y de las instituciones universitarias privadas,
apuntó más bien a las ciencias puras y naturales, ¿no? El caso clásico es el de Albert Einstein. Einstein fue rescatado para la Universidad de Yale, ¿no es cierto? En el 37, si no me equivoco, cuando ya los nazis estaban en el poder, por supuesto, y ya estaban persiguiendo a los judíos en Alemania, y Einstein se fue a vivir a Francia y de ahí va a migrar a Inglaterra. Bueno, ese es un caso. El otro es el de Niemeyer, ¿no es cierto? Y probablemente el otro caso importante ha de ser el de, bueno, son casos que se han dado más en ciencias puras. Les cuento este caso de las ciencias sociales porque yo he sido uno de los herederos, digamos, si quieren ustedes, de esta experiencia que se ha vivido en Estados Unidos, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes, entonces, de todo este tema de la tercera cultura? En mayo del año 1959, el científico y escritor C.T. Snow dicta en Cambridge una conferencia en la que desarrolla la noción de las dos culturas para aludir a una creciente separación entre los saberes de los científicos y los saberes de los humanistas. Entonces, ahí nos estamos diferenciando científicos y humanistas, ¿no? Aunque la grieta había comenzado a abrirse en el siglo XVI, XVII, el siglo de la ciencia, ¿no? La categórica fractura que nunca había dejado agrandarse pudo ser certificada desde la generalización del empleo del término scientist o científico, en el sentido acuñado por William Whewell en el prefacio de The Philosophy of the Inductive Sciences en 1840. Desde entonces, la venerable figura del filósofo natural Newton, Lavoisier o Lyell habían sido filósofos naturales o naturalistas, ¿no? Y desaparece para dar paso a los científicos como un gremio bien distinto del de los filósofos. Es decir, esta idea de que el filósofo y el científico podían ser la misma persona estaba establecida en los griegos antiguos, y los griegos antiguos, ¿no es cierto?, tenían esa característica. Pónganse el caso de Aristóteles, pero también, aparte del caso de Aristóteles, tenemos el caso, ¿no es cierto?, de varios otros filósofos griegos que también eran matemáticos, ¿no? El más conocido de ellos puede ser Arquímedes, ¿no es cierto? O tal vez el otro caso importante es el de la teoría de los ángulos del triángulo. ¿Cómo se llama este filósofo griego antiguo? Quiero ver si están despiertos. Euclides, doctor. Euclides, correcto, ¿no? Aparte de Arquímedes, que está más en las ciencias químicas, digamos, y Euclides en las matemáticas y geometría, también hemos tenido en la física otros griegos antiguos notables. A ver, ¿cuál sería el griego notable en física? Doctorado en ciencia y tecnología y no saben. Ya sé qué preguntas hacer en el examen final. Por ejemplo, este que hemos hablado la otra noche, el que dice, todo fluye, todo se transforma. Heráclito. Heráclito era físico, ¿no es cierto? Entonces, como pueden ver ustedes, señores, hasta momentos antes de esta discriminación del siglo XVII, teníamos una característica que era básicamente que el filósofo y el científico eran la misma persona. Los mejores ejemplos los tenemos en la Edad Media con Galileo Galilei, ¿no es cierto? Y con el famoso, no solamente ya cientista y filósofo, sino además artista, ¿no? Pintor y escultor, como fue Leonardo da Vinci, ¿no? Entonces, Leonardo realmente fue el ejemplo. Leonardo hacía medicina,
hacía astronomía, o sea, era un científico en toda la ley, digamos, ¿no? Era un inventor del helicóptero y de una serie de armas, ¿no es cierto?, para la guerra. Entonces, eso nos da una pauta de que realmente científicos y filósofos estaban en la misma línea. En el siglo XIX se habían producido algunos intentos de integrar teóricamente ambos tipos de pensamiento o saberes. Entre tales tentativas destacó muy especialmente la sociología positivista del señor Auguste Comte, ¿no?, un francés, que era una pretendida ciencia omniabarcante, es decir, abarcaba todo, ¿no?, y una jerarquía superior a la biología y a la física. Sin embargo, la primera reflexión filosófica metacientífica claramente delimitada y definida como disciplina autónoma suele atribuirse al positivismo lógico del Círculo de Viena, así se le llamó, ¿no?, donde estaban Schlick, Popper, el más conocido, Carnap, Morris, Neurath, ¿no es cierto?, entre otros, y en tal sentido la epistemología surgió asociada al magno intento aglutinador que en la década de 1930 supuso la famosa Enciclopedia de la Ciencia Unificada. No nos olvidemos de los enciclopedistas del siglo XVIII en Francia, ¿no es cierto?, Diderot y compañía. Pero está claro que la Enciclopedia de la Ciencia Unificada del año 30 fue el intento más serio que se tuvo, digamos, de unificar estos temas, ¿no? Entonces, lógicamente, eso nos va a llevar a una disquisición, a un debate, digamos, a una reflexión. Entonces, esa reflexión básicamente está ligada, ¿no es cierto?, a cómo entendían, ¿no es cierto?, estos pensadores, ¿no es cierto? Karl Popper, por ejemplo, era una persona, ¿no es cierto?, que era un filósofo, profesor austriaco y nacionalizado británico, célebre por haber fundado, ¿no es cierto?, lo que se conoció, ¿no es cierto?, el falsacionismo, o sea, que tú buscas falsear las hipótesis más que comprobarlas, ¿no es cierto? Y Popper, ¿no es cierto?, tenía, además de la teoría de la falsabilidad, el criterio de la demarcación, ¿no es cierto?, en las ciencias, bueno, en la filosofía en general, ¿no? Fue uno de los filósofos de la ciencia más importantes del siglo XX y argumentó que una teoría de la ciencia empírica nunca puede ser probada, pero puede ser falseada, lo que significa que puede y debe ser examinada por experimentos decisivos para distinguir la ciencia de la no ciencia. Miren cómo ellos pensaban en la ciencia y en la no ciencia, ¿no? Es decir, en el discurso político es conocido por su vigorosa defensa de la democracia liberal y los principios de crítica social que creía que hacían posible una floreciente sociedad abierta, ¿no? Su famoso libro La Sociedad Abierta es el que más leen hoy en día los liberales, ¿no es cierto? Los neoliberales, como se conocía, ¿no es cierto?, como se conoce últimamente a esto, ¿no? En términos epistemológicos, Karl Popper decía: creo, sin embargo, que al menos existe un problema filosófico por el que se interesan todos los hombres que reflexionan, y es el de la cosmología, el problema de entender el mundo, incluidos nosotros y nuestro conocimiento como parte de él. Creo que toda ciencia es cosmología, miren este concepto, ¿no es cierto? Y en mi caso, el único interés de la filosofía, no menos que el de la ciencia, reside en los aportes que ha hecho a aquella. En todo caso, tanto la filosofía como la ciencia perderían todo su atractivo para mí si abandonasen tal empresa. Este libro se llama La lógica de la investigación científica, de Karl Popper, que ustedes pueden conseguir, ¿no es cierto?, en el Fondo de Cultura Económica en México, o editado en México, ¿no?
Entonces, la versión de la filosofía de la ciencia en la obra de Karl Popper, ¿no es cierto?, cuya primera edición se hizo en el año 1934, por cierto, y la que se conoce en español es de 1991. Aborda problemas sobre los límites de la ciencia y la metafísica, ¿no? Problemas que eran de los griegos antiguos, ¿no? Y busca el famoso criterio de demarcación entre las mismas que permita de forma tan objetiva como sea posible, es decir, a partir de criterios epistémicos, metodológicos, reglas y normas, bajo los cuales se evalúe la teoría y así distinguir las proposiciones científicas de aquellas que no lo son. El criterio de demarcación no decide sobre la veracidad o falsedad de una afirmación, sino solo sobre si tal afirmación ha de ser estudiada y discutida dentro de la ciencia o por el contrario se sitúa en el campo más específico de la metafísica. Para Popper, una proposición científica es científica si puede ser refutable, es decir, susceptible de que algún momento se pueda tener ensayos o pruebas para refutarla, independientemente de que salgan airosas o no de dichos ensayos. Esto último a partir del método científico que también se hace valer de la conjetura y la coyuntura. Sin embargo, cabe señalar que la demarcación científica también incluye el criterio de verdad, explícita o implícitamente, al igual que el inductivo lógico, puesto que el objetivo de la ciencia es la verdad, la verosimilitud, ¿no? Y obviamente, Popper discrepa de los positivistas, o sea, de Comte y compañía, ¿no? Porque establecía una distinción entre proporciones contrastables, o sea, positivas, tales como hoy llueve, y aquellas que según los positivistas no son más que abusos del lenguaje y carecen de sentido, por ejemplo, Dios existe. Para Popper este último tipo de proporción sí tiene sentido y resultó legítimo discutir sobre ellas, pero han de ser distinguidas y separadas de la ciencia. Su criterio de demarcación le trajo sin querer un conflicto con Ludwig Wittgenstein, ¿no?, un famoso filósofo austriaco, el cual también sostenía que era preciso distinguir entre proporciones con sentido y las que no lo tienen. El criterio de distinción para Wittgenstein era el del significado, solamente las proporciones científicas tienen significado, mientras que las que no lo tienen eran pura metafísica. Entonces, lo que había que hacer era desenmascarar a la filosofía y buscar el criterio de significación, ¿no es cierto? Popper plantea que muchas proporciones que para Wittgenstein tenían significado no podían calificarse como ciencia, por ejemplo, el psicoanálisis y el marxismo. Popper piensa que no son científicos, ¿no es cierto? Ya que ante cualquier crítica se defendían con hipótesis ad hoc que impiden cualquier refutación. O sea, está lleno el marxismo, dice Popper, de hipótesis, ¿no? El capitalismo va a desaparecer, la clase obrera es la clase dirigente, la burguesía se apropia de la plusvalía. Son hipótesis, ¿no es cierto? Según Popper. Y obviamente lo cierto es que Popper era consciente del enorme progreso que el conocimiento científico había experimentado en los últimos años, ¿no es cierto? En tanto que problemas como la existencia de Dios o el origen de la ley moral parecían resistirse sin remedio, puesto que no mostraban grandes avances desde la Grecia clásica, ¿no? Por eso la búsqueda del criterio de demarcación, ¿no? Y la respuesta para él ha de ser el inductivismo, ¿no?, que viene desde David Hume y obviamente tiene que ver este inductivismo, ¿no es cierto?, con teorías que son, digamos, basadas en los hechos. El inductivismo se basa en hechos, ¿no es cierto? Y lógicamente eso va a llevar a Popper a superar la polémica entre empirismo y racionalismo, ¿no? Porque sostiene que las teorías anteceden a los hechos, pero las teorías necesitan de la experiencia, en su caso, de las refutaciones para distinguir qué teorías son aptas y cuáles no son. O sea, en otras palabras, ese es un gran tema que, digamos, también surge de esta escuela o del Círculo de Viena. Tras la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento exponencial y el auge social de la ciencia en una civilización que se podría caracterizar sin ambajes como científica a la vista de su estrecha dependencia de ella,
propiciaron el acercamiento a este fenómeno por parte de investigadores sociales como Merton, ¿no? Quien propuso, siguen entrando, Toribio Quispe. Toribio Quispe, ¿por qué está entrando tan tarde? Quien propuso un código de honestidad intelectual de la ciencia, ¿no? Y de Sola Price, Bernal y el citado Snow. Que tengamos un poco más de paciencia, tomando en cuenta que los actos investigativos todavía estaban en proceso de hecho, siguen en proceso de desarrollo, por lo tanto, nos pedían un poquito más de paciencia, ¿no? Y esto obviamente llevó a algún tipo de discusión y demás. Bueno, es parte del proceso, pues, porque está pendiente la elección de la carrera de economía, está pendiente la elección de la carrera de comercio internacional, que ambas tienen su comité electoral, su convocatoria y su cronograma aprobado. Y de igual forma, como bien ustedes saben, el tema de las elecciones del área, que de igual forma tenía aprobado su comité electoral, su cronograma y por supuesto la convocatoria, ¿no? Entonces, Gabriel Heredia, ¿qué está pasando con usted? Más de espera de algunas semanas, las cuales creo que ya los... Gabriel Heredia, ¿qué está sucediéndole? Gabriel Heredia. ¿Está atendiendo usted otro chat, otra comunicación? ¿Qué es lo que está pasando? Disculpe, doctor, estoy en la movilidad. Mil disculpas. Se ha activado el micrófono automáticamente. Bueno, no solo se activa el micrófono, sino notoriamente usted está con otro chat activado también. Lo cual es una falta de respeto a sus compañeros y al docente y a la cátedra. Mil disculpas, doctor. Le pido mil disculpas. Muy bien. Les decía que tras la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento exponencial y el auge social de la ciencia, en una civilización que se podría caracterizar sin ambajes como científica a la vista de su estrecha dependencia, propiciaron el acercamiento a este fenómeno por parte de investigadores sociales como Merton, quien propuso un código de honestidad intelectual de la ciencia, y de Sola Price, Bernal y el citado Snow, quienes profundizaron en aspectos relacionados con los mecanismos de control de la ciencia por parte de la sociedad. Paralelamente, en la segunda mitad del siglo XX, ¿no es cierto?, la filosofía de la ciencia, que ya hemos dicho que es la epistemología, renunció prácticamente a imponer sus ideas sobre la naturaleza, sobre la ciencia, y se marcó como la tarea de reflexionar a posteriori acerca de las grandes teorías científicas surgidas a lo largo de la historia. Teorías, por tanto, ya construidas, ¿no? Se trataría de analizar la ciencia a partir de sus métodos, leyes, axiomas, hipótesis, experimentos, para después intentar reconstruirla sintácticamente desde un punto de vista formal o lógico-matemático. Pero esta tarea a la que se aplicaron filósofos de vocación estructuralista como Carnap y Steckmüller, entre otros, no tardó en mostrarse excesivamente ardua y no demasiado productiva. La reconstrucción analítica también fue ensayada a partir de la concepción semántica de la verdad de Tarski, ¿no? Pero el enfoque semántico resultó igualmente irrealizable, ¿no es cierto? Irrealizable e incompleto, por supuesto, ¿no? Esta verdad de Tarski, ¿no es cierto? A ver, no sé si no la tenemos.
¿qué es la verdad de Tarski? La verdad de Tarski no es otra cosa que una definición que plantea que una oración es verdadera en X si y solo si es satisfecha por todos los objetos que se ha definido con que se ha definido una interpretación de X, y falsa si no es satisfecha por ninguno, ¿no? Es toda una teoría semántica, ¿no? La que se tiene con Tarski, que básicamente habla de cómo concebimos las ideas. No es lo mismo que lo que habíamos dicho de Noam Chomsky. Acuérdense que con Noam Chomsky habíamos dicho nosotros que uno primero piensa, ¿no es cierto?, la idea. Tabla, 4 patas. ¿Qué sería? Hemos dicho la mesa. Muy bien. En el caso de Tarski, estamos pensando, ¿no es cierto?, en, por el contrario, estamos pensando en cómo yo puedo validar, ¿no es cierto?, una definición en base al contexto, porque es el contexto el que me ha de permitir de alguna manera, ¿no es cierto?, entender la definición de esa, o sea, esa X solo sirve, solo es válida en función de ese contexto en el cual se ha planteado. Por ejemplo, les doy un caso. Podríamos decir que, ¿no es cierto?, una cabaña, por ejemplo, uno puede entender la palabra cabaña solamente si la entiende en el contexto, ¿no es cierto?, de un lugar donde está, digamos, donde hay nieve, donde hay montañas. No, estoy tomando nota de aquí. Entonces, a ver, si ustedes siguen el internet, por ejemplo, que yo lo estoy abriendo, no tengo por qué ocultarles. Yo tengo, ¿no es cierto?, claramente una forma de comprender la teoría de la verdad de Tarski, ¿no es cierto?, entendiendo que es una relación entre los signos y los significados, ¿no? Un signo puede ser, ¿no es cierto?, el hecho de que hay nieve, hay montaña. Y un significado es que tienes que protegerte de esa nieve, de esa montaña, y construyes una cabaña. Entonces, de ahí viene el concepto de cabaña. Entonces, la verdad de Tarski te está diciendo que solamente está en función, digamos, de conceptos, de significados, de signos y significados que le dan algún tipo de validez. Otra aproximación indudablemente más factible y exitosa fue la debida a Thomas Kuhn, ¿no?, con la estructura de las revoluciones científicas del año 62. En este caso ya no se trataba de desentrañar la estructura de la ciencia desde un punto de vista de su justificación, como había dicho Reichenbach, sino de estudiar el desarrollo histórico de sus teorías o paradigmas, un punto de vista más cercano al descubrimiento. Kuhn entonces es la visión historicista, es la visión de ver que todo lo que se ha venido haciendo en ciencia es el resultado de una acumulación de conocimiento, ¿no es cierto? Y eso lleva a ciertos descubrimientos. O sea, no podríamos concebir el descubrimiento de la radio, del radio, si es que, ¿no es cierto?, Marisol Arguedas tiene algo que ver. Voy a proceder a remover a las personas que nos interrumpen, porque si no, no vamos a terminar nunca esta clase, ¿no? Entonces, la senda historicista abierta por Kuhn para el estudio de la ciencia tuvo una excelente acogida al manifestarse más viable que las opciones analíticas y estructuralistas. Más la preeminencia de la ciencia en la sociedad contemporánea genera una reflexión pragmática incesante
acerca de ella misma desde perspectivas cambiantes y no exclusivamente históricas. Siguiendo la estela de Kuhn desde posiciones gradualmente más radicales, surgieron en las últimas décadas del siglo XX numerosas, ¿no es cierto?, numerosos programas interdisciplinares de ciencia, tecnología y sociedad, lo que se conoce con el nombre de CTS, ¿no?, que están dedicados al estudio de la práctica científica y de la relación entre la ciencia y la sociedad, ¿no? La ciencia y sobre todo la tecnología son objeto de análisis social y protagonizan el debate político, ¿no? La sociología, cuyo interés tradicional por la ciencia solía limitarse al análisis de contexto social en que se enmarcaba la actividad científica, dio un paso más, ¿no?, y propuso explicaciones en términos sociológicos e incluso para los contenidos de las teorías científicas. Un autor que ya hemos visto en una clase anterior, que es David Bloor, fue uno de los fundadores de lo que vino a llamarse el programa fuerte de sociología del conocimiento, ¿no? En una línea parecida cabe mencionar los trabajos de Barnes, Pickering, Collins y Pinch, entre otros científicos sociales. Estos autores son contemporáneos y coincidentes en algunos conceptos con las tendencias filosóficas y literarias postmodernas con las que parece confluir en un relativismo histórico-social crítico respecto de las concepciones dogmáticas o simplemente tradicionales de la ciencia. Entonces aquí, con todos esos antecedentes, ya podemos entrar a hablar de lo que son dos culturas o tres culturas, ¿no? En esta famosa conferencia de 1959 a la que hemos hecho referencia en su artículo Snow, pese a reconocer la dependencia cada vez mayor de la civilización respecto del desarrollo científico, afirmaba que la fractura entre los dos supuestos tipos de saberes, el científico y el humanístico, no había hecho sino agrandarse a lo largo del siglo XX. O sea, estas diferencias entre lo humanístico y lo científico, en lugar de achicarse, se ha agrandado en el siglo XX, ¿no? Sin embargo, en la segunda edición fechada del año 63 de su celebérrima conferencia, Snow agregó un nuevo ensayo, se llama Las dos culturas y un segundo enfoque, en el que auguraba la emersión de una nueva tercera cultura. O sea, había la cultura humanística y la cultura cientificista, si quieren, ¿no?, que habría de que tender un puente. La tercera sería la que tienda un puente entre los científicos y los humanistas, ¿no? Menos claro queda el asunto de cómo habría de realizarse el proceso de colonización del espacio destinado a esta tercera cultura tal como fue propuesta por Snow, ¿no? O sea, no estaba claro esto, cómo iba a ser este señor Snow. Si habrían de ser los pensadores humanistas, tal vez los filósofos o los sociólogos, quienes iniciarían un acercamiento o incluso pretendieran un determinado control social de la poderosa ciencia, como se ha avanzado en el epígrafe presidente, o si por el contrario deberían ser los científicos quienes se dignaran a dar el primer paso, iniciando al resto de la comunidad pensante en sus trascendentales, pero hasta entonces herméticas investigaciones. No en vano científicos como Einstein, Heisenberg, los dos que cité anteriormente, que fueron parte del proyecto Manhattan, que bueno, Einstein y Heisenberg Einstein fue el que, digamos, dio la teoría. Heisenberg la desarrolló y hasta llegar, digamos, a la construcción de la primera bomba atómica, ¿no?, en el estado de Nuevo México, y su primera prueba ya en guerra, en batalla, en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Berg, Gödel, ¿no es cierto?, ya habían intentado conectar ambas orillas explicando la ciencia al público culto en general. Tras el vaticinio de Snow, en efecto, otros científicos habrían de destacar en los campos de la historia, de la filosofía, de la ciencia, más
aunque en los respectivos campos científicos en los que se habían formado. Pensemos los casos de Thomas Kuhn o Mario Bunge, por ejemplo, ¿no? Mario Bunge, por ejemplo, autor de tantos libros, ¿no es cierto?, que conocemos nosotros sobre la ciencia, ¿no?, y sobre epistemología. El caso de Kuhn, lo mismo, ¿no es cierto? Ya hemos leído un libro, por lo menos unos capítulos de ese libro. Es conocido que Einstein visitaba colegios, universidades, ¿no es cierto?, explicando la teoría de la relatividad, y la gente, en lugar de preguntarle, ¿no es cierto?, en qué consistía esto de masa al cuadrado por, ¿cómo era? Energía es igual a m al cuadrado por c, ¿no? En lugar de preguntarle sobre la teoría de la relatividad, le preguntaban si existe o no existe Dios, ¿no? Esa es la eterna pregunta. Y la respuesta de Einstein, aunque no crean ustedes, era muy paciente. Él siempre respondía: yo creo en Dios, en el Dios de Spinoza. Baruch Spinoza fue un filósofo de la Edad Media, judío también, ¿no? Podríamos decir polaco, que básicamente lo que planteaba era de que había que creer en Dios, pero en un Dios que no sea, digamos, un Dios que castigue, un Dios que vigile, no, sino en un Dios que permita la felicidad, en un Dios que permita la libertad, ¿no es cierto?, de las personas, ¿no? En una concepción bastante aproximada a lo que podríamos decir es la filosofía oriental hoy en día, ¿no? Especialmente de religiones como la budista o animista, ¿no? En donde básicamente lo que se plantea es que se busque la felicidad del hombre y no tanto, ¿no es cierto?, la cobertura de sus necesidades materiales. Ahí tienen ustedes los famosos indicadores, ¿no? Los indicadores de felicidad hoy en día están relacionados, por ejemplo, a ver cuántas veces al día el hombre está riendo, cuántas veces al día, ¿no es cierto?, una persona tiene conversaciones con su familia, con sus amigos. Eso les está mostrando a ustedes claramente, ¿no es cierto?, que lo importante es buscar un estado de, digamos, que va más allá de lo material, ¿no? Pero hay más. Desde la perspectiva de las relaciones entre ciencia y cultura, tal vez el fenómeno más reseñable de las últimas décadas haya sido el auge de la divulgación científica, que últimamente recibe una atención muy cuidada por parte de los editores, quienes encontraron un rico filón en los trabajos de autores como Carl Sagan, ¿no?, este tipo que escribe sobre física, sobre el espacio, sobre el cosmos, sobre el universo, o Stephen Hawking, ¿no?, la historia del tiempo, el agujero negro, o ese Stephen Gould, ¿no es cierto? El peaje a pagar por los divulgadores tras haber irrumpido en una esfera más literaria que científica fue, como era de esperar, el de un cierto desdén por parte de sus colegas científicos. Es decir, mucha gente que respetaba a Hawking, cuando comienzan a ver estos libros que él saca, comienza a decir: no, lo que pasa es que este tipo está apopléjico y por lo tanto busca plata para curar su enfermedad. Así era el comentario de los científicos físicos en relación a los libros de Hawking, ¿no?, que tanto nos admiran a nosotros. Más los ciudadanos de una sociedad básicamente científica no pueden vivir de espaldas a la ciencia y agradecen generalmente que algún científico se acuerde de ellos y se moleste en explicarles dónde les aprieta el zapato. Es decir, que alguien explique la ciencia a los que no son científicos, ¿no? El año 1991, John Brockman publicó un ensayo titulado The Emergent Third Culture, la emergente tercera cultura, que prosiguió con una serie de entrevistas con y entre científicos de lo que él consideraba la tercera cultura y que dio lugar a la publicación en 1995 del libro que se titulaba The Third Culture Beyond the Scientific Revolution, la tercera cultura detrás de la revolución científica.
En esta obra deplora que la consideración de culto haya estado tradicionalmente en manos de los miembros de la primera cultura, que son, la primera cultura sería la de las letras, la filosofía, la historia y las artes, ¿no? O sea, los humanistas. Brockman argumenta que los hombres de letras no se relacionan con los científicos, por lo que a partir de los años 80 los científicos decidieron tomar por asalto el terreno de la primera cultura y comunicarse directamente con el público, algunos con gran habilidad, de forma que lo que tradicionalmente se llamaba ciencia se ha convertido en cultura pública. Este desplazamiento habría generado, según Brockman, la tercera cultura. Es decir, en otras palabras, la tercera cultura es resultado de que sean los científicos los que inicien el acercamiento con los humanistas y no los humanistas tratando de explicar qué es la ciencia, ¿no? Entonces, y la ciencia hoy en día ya se ha vuelto cultura pública, ¿no? Entonces, la tercera cultura reúne a aquellos científicos y pensadores empíricos que a través de su obra y su producción literaria están ocupando el lugar del intelectual clásico a la hora de poner de manifiesto el sentido más profundo de nuestra vida, replanteándose quiénes y cómo y qué somos, ¿no? Eso dice Brockman en su obra. El cóctel propuesto por Brockman no podría haber sido más del agrado del bolchevique Molotov, pues algunos de los científicos referidos andaban ya enzarzados en interminables disputas a cuenta de la extrapolación de las conclusiones de sus respectivas ciencias al terreno abierto de los intereses generales de los lectores. O sea, los científicos buscaban que sus teorías, ¿no es cierto?, pisen tierra, si quieren ustedes, que la gente pueda comprender de qué se tratan sus teorías, ¿no? Y eso es lo que básicamente Brockman estaba planteando. Tan solo mencionaremos a modo de ejemplo el enfrentamiento acerca de los mecanismos de la evolución mantenido entre el generalista Richard Dawkins y el paleontólogo Stephen Gould. La polémica se podría calificar de guerra entre dos ciencias o un asunto de gremio, ¿no? En tanto que Dawkins, que era genetista y que hablaba mucho del origen del hombre, y Gould, que era paleontólogo, ¿no? Tenían términos inconmensurables de dos ciencias diferentes, ¿no? El tema de los genes y el tema de las especies. No parece esperable un consenso respecto del motor ni del tiempo de la evolución. Ahí tienen ustedes el libro de Yuval Harari que están leyendo, es otro. ¿Qué es Harari? Ya les he dicho, él tiene 5 doctorados en historia, en filosofía, en ciencia política, en antropología, entiendo, y creo que tiene en arqueología, no sé, en alguna cosa de esas. Solo alguien que reúne tantas ciencias, ¿no es cierto?, podría haberse metido. Ah, no, en matemáticas, ¿no? Así pues, la tercera cultura, en la nueva definición de Brockman, incluiría a aquellos científicos comprometidos, conscientes de la trascendencia de su cometido respecto de la sociedad en la que trabajan, que intentan recobrar la ciencia accesible como una tradición intelectual honorable, tras constatar el estado lastimoso de la educación científica, ¿no? Eso está en el libro de Gould sobre los brontosaurios, ¿no? Y sin embargo, se lamentan esos mismos científicos, no es infrecuente que un humanista se vanaglorie de no saber hacer una raíz cuadrada. Es cierto, reconocen que algunos científicos no leyeron nunca a Shakespeare. Sin embargo, no se sabe de ninguno que presumiera de ello, ¿no? No has leído Shakespeare, pero nadie dice. Lo que les decía la otra vez en relación a los médicos, ¿no?, que han leído tanto de biología, anatomía, fisiología, que ya no les queda tiempo para leer literatura, ¿no?
Los médicos que han hecho política, por ejemplo, normalmente han sido personas que desde muy temprana época, después de haber salido profesionales, se han dedicado a la política, ¿no? Yo estaba el otro día revisando quién fue el primer presidente de Grecia, ¿no es cierto?, en la Edad Moderna. Me encontré con un señor en 1821, puede ser, a ver, déjenme revisar. Sí, aquí está. La guerra de la independencia de Grecia fue entre 1821 y 1830, ¿no? Y el 25 de marzo de 1821, ¿no es cierto?, empieza la insurrección para ganar la independencia, porque ellos estaban sometidos hasta ese momento a los turcos, pues, ¿no? Desde la caída de Constantinopla. Y un señor que a ver, solamente voy a buscar. Alexandros Mavrocordatos, primer presidente de la República Helénica. Los hermanos Condouriotes. Este es un hombre que era médico, pero nunca ejerció la medicina. Todo el tiempo estuvo dedicado, ¿no es cierto?, a hacer, digamos, a propagandizar que sea aceptada la nueva república. No, este es Georgios Kuntoriotis. Y tienen ahí, bueno, entonces, ¿qué quiero mostrarles con esto? Que realmente los científicos no se meten en temas, digamos, sociales, ¿no? Como puede ser, digamos, la política, etcétera. Entonces, es muy difícil que también presuman de ello, ¿no? De este modo, la tercera cultura
que en los pronósticos de Snow iba a ser un lugar de encuentro entre humanistas y científicos, pasa a ser, en la nueva propuesta de Brockman, un club prácticamente exclusivo de científicos americanos y británicos, dada la supuesta renuencia de los humanistas a comunicarse con ellos. O sea, los científicos, gente de ciencia que se dedica a hablar en lenguaje más simple de ciencia, y los humanistas no se avienen a acercarse a ellos. Los científicos contemporáneos, en su faceta divulgadora, constituirían de facto la tercera cultura, resultando innecesaria la comunicación entre científicos e intelectuales literarios, pues los intermediarios ya no son precisos. Eso es lo que nos dice Brockman, ¿no? Pero es cierto, ¿es eso cierto? ¿Están justificadas las jeremiadas de los científicos americanos? ¿Están los humanistas tan orgullosos de su cultura que desprecian entrar en el debate? Muchos datos inclinan a pensar que esto no es así en absoluto. Incluso se podría argumentar en sentido contrario. El hecho admitido de pertenecer todos a una civilización altamente condicionada por el progreso científico deja fuera de dudas la trascendencia social de la ciencia. En consecuencia, como ya adelantamos, a los clásicos estudios filosóficos e históricos de la ciencia vino a añadírseles en ocasiones desde las mismas instituciones que financian la labor de los científicos. Entonces, es una cosa muy interesante porque el asunto se complica porque, a diferencia de la filosofía o de la historia, cuyos respectivos planteamientos epistemológicos parecen claramente asentados, estos últimos estudios no renuncian al adjetivo de científico o incluso lo incorporan a su esencia bajo la controvertida denominación de ciencias sociales, en las que se detecta un componente mimético que ciertos autores no dudan en calificar de envidia de la física y que suele manifestarse por el uso excesivo, frecuentemente distorsivo y no siempre justificado de la cuantificación y de la estadística. Un segundo aspecto preocupante de la relativización de la ciencia, que incluso reconocen Collins y Pinch, es que en ocasiones acaba conduciendo a la aceptación pública de ciencias inusuales, entre las que mencionan la parapsicología y la telepatía. O sea, están apareciendo ciencias que se califican como inusuales, ¿no? ¿Saben qué es la parapsicología, no? Esto de leer la mente. Y la telepatía, la comunicación entre mentes, ¿no es cierto? Entonces, no sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que la parapsicología y la telepatía son ciencias? ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes? ¿Qué nos dice? A ver, que hable un humanista y un cientista. Pablo, Doctor, ¿ah? Leo Pereira le habla. Leo, Si adelante. me permite comentar, creo que, bueno, es interesante es, escuchar aquello que lo mencionan como ciencia, pero creo que evidencia como tal, no se ha podido trabajar básicamente. Bueno, desde el punto de vista positivista, no es reproducible y esto hace que no, básicamente no sea considerado como ciencia, ¿no? Más que todo, creo que ha sido considerado por muchos filósofos como una pseudociencia y en algunos casos ha sido desestimada inclusive como pseudociencia. Yo simplemente les quiero comentar el tema, por ejemplo, de los callahuayas, ¿no? Los callahuayas supuestamente son personas que conocen herbolaria, ¿no? O sea, conocen el efecto que tienen determinadas plantas en el organismo humano y con eso trabajan. Pero tienen un componente de carácter parapsicológico, no sé, pues, qué llamarle, ¿no?
telepático no, pero parapsicológico sí. Yo recuerdo que he conocido hace unos años atrás, hace unos 10 años atrás, al que tal vez es uno de los mejores callahuayas que tenemos en Bolivia, ¿no? Y este es un joven que es enfermero, es licenciado en enfermería, además egresado de la mejor escuela de enfermería de Bolivia, según mi concepto, que es la escuela del Hospital Seton de Cochabamba, ¿no? Donde hay una escuela de enfermería. Él estudió ahí en el Seton, en el kilómetro 6, en el camino de Cochabamba a Quillacollo, en la avenida Blanco Galindo, y él es de Arampampa. No sé si conocen Arampampa, bueno, no creo, pero es un municipio bastante apartado, es decir, uno tiene que ir, bueno, uno va a Quillacollo, sigues Vinto, después sigues, ¿no es cierto?, Suticollo, Parotani, llegas, cruzas el puente y ya vas a comenzar a subir la cuesta de Sayari, y en lugar de subir la cuesta de Sayari te doblas a mano izquierda como yendo a Toro Toro, y ahí está Capinota. Si siguieras recto después de Capinota vas a Toro Toro, pero lo que comienza a hacer es subir el cerro, en paralelo con la cuesta de Sayari, si quieres. Solo que es un camino, digamos, para un vehículo muy angosto. Sube uno y llega a una planicie hermosísima, hermosísima, además toda llena de plantada, debe ser la planicie que tiene la mejor tierra para el trigo, ahí da trigo. Bueno, entonces tú empiezas a ir a esa planicie, hay algunos lugares donde todavía tienes que atravesar algunos cañadones, pero llegas a la planicie y finalmente estás en Arampampa. Bueno, antes de llegar a Arampampa hay unos cañadones y hay unas comunidades en esos cañadones en donde hay un puesto de salud. Y ahí trabaja este muchacho que, si no me equivoco, es Vicente, si mal no recuerdo su nombre. Y él nos decía, cuando lo visitamos nosotros, que él era con sus jóvenes, en ese entonces él tendría 27, 28 años, con sus jóvenes 28 años era el callahuaya de mayor reconocimiento en todo Bolivia. ¿Por qué? Porque para que tú seas callahuaya te tiene que caer el rayo. O sea, tiene que haber caído el rayo. Y obviamente tienes que haber sobrevivido a eso, ¿no? Porque te puedes morir, como tú podrás imaginarte a eso. Pero a él le había caído el rayo 3 veces. Una a los 14 años, otra a los 18, creo, y otra a los 21. 3 veces le cayó el rayo. Y el hombre, ahí lo tenías, y entonces fue a estudiar enfermería, además fue hasta, ¿qué se llama? Hasta Charazani, recibió instrucción de callahuayas mayores, y entonces volvió, y él era enfermero, y al mismo tiempo callahuaya. Entonces, obviamente te podrás imaginar, los médicos y enfermeras que estaban en ese centro de salud, lo dejaron a cargo de todo, porque el tipo tenía una gran habilidad de poder manejar todo el centro de salud y obviamente la salud de toda esa comunidad. Entonces ahí tienen ustedes un caso donde tú podrás decir, no, eso no es científico, te conocerá herbolaria, pero botánica, pero algo de medicina, ¿no? Como estudio de enfermería, pero más de eso no. Pero obviamente es todo un debate al respecto, ¿no? ¿Qué dice de eso don Leo Pereira? Es interesante lo que comenta, y bueno, habría que considerar algunos aspectos. Bueno, la verificación en términos de que el rayo evidentemente le haya caído como tal, porque dentro de las ciencias que yo estudio, cuando a uno le cae el rayo, básicamente lo mata. Y eso ha pasado, por ejemplo, acá en La Paz, en la zona de... Bueno, este último sucedió, ¿no? Le cayó un rayo en la plaza ¿qué es? Villa... Bueno, ahí en una de las plazas acá en la ciudad de La Paz, y a una pareja básicamente los mató, ipso facto. Entonces, considerar aquello podría ser una coincidencia,
habría que ver todas las evidencias que tendría que ser estudiadas. Es un interesante caso de estudio para analizarlo. Ahora, la preparación, por ejemplo, mire, como usted menciona que otros callahuayas mayores han estado formando una capacidad en esto, básicamente han estado haciendo una transferencia de competencias que se han transmitido de generación en generación y por supuesto eso le ha dado mayores competencias en términos de poder manejar ciertas cosas, ¿no? Entonces considero que ese también es otro tipo de evidencia, pero no necesariamente está relacionado a esta caída del rabio o que sea un poder sobrenatural. Tiene la palabra Josué Barral. En principio tengan muy buenas noches, doctor, y buenas noches, compañeros. Bueno, respecto al tema, yo creo que la parte de ciencia y tanto como investigación, aún todavía estamos, se puede decir tal vez brusco, ¿no? En pañales, porque hay sistemas bien complejos en los cuales, como usted indicaba, y como el compañero indicaba, hay procesos que muchas veces no encuentran un punto de quiebre en el cual se pueda identificar o se puede escribir. Pero en algunos avances científicos, como anteriormente indicaba sobre Albert Einstein en su tesis de espacio y tiempo, incluso cuando nuestro último científico que falleció, Stephen Hawking, introdujo el supuesto de mundos paralelos. No, son tesis que hasta el día de hoy no se han puesto se han puesto en discusión, pero no se han puesto en práctica. Pero ciertos accionares hacen ver que los acontecimientos que han sido únicos puedan formalizar que la ciencia aún todavía tiende a estudiarse de formas muy distintas. Por ejemplo, esto de parapsicología, se nota que no es una ciencia, pero hay casos como lo que usted indicaba que sí pasan y es necesario que pasen. Entonces, hay algunos, como en conclusión, hay algunos estudios que todavía no han llegado a culminarse por completo y todavía siguen como teorías. Yo creo que hay mucho también por estudiarlos y aún así muchas ramas para poder identificarlos. Muchas gracias. Gracias a usted por su intervención. Bueno, continuemos. Así pues, y como habría de denunciar posteriormente Sokal y Bricmont, los partidarios del programa fuerte de sociología de la ciencia se encontraron ante un dilema. O bien se adherían de forma sistemática al escepticismo o relativismo filosófico, en cuyo caso no se entiende cómo van a construir una sociología científica, o bien adoptaban exclusivamente un relativismo metodológico, no filosófico, apartando la naturaleza de la explicación científica. Por consiguiente, el planteamiento sociológico del programa fuerte y la actitud filosófica relativista postmoderna se fortalecen mutuamente, nos dicen Sokal y Bricmont. Nadie parece cuestionar que la ciencia sea una construcción social en el sentido de que la clase de ciencia que se realiza tiende a reflejar los intereses económicos, la creencia y las necesidades sociales imperantes. Pero la forma fuerte del constructivismo va mucho más allá. Para estos últimos, la ciencia no sería más que un tipo de discurso del que se dota la comunidad. El programa fuerte de sociología de la ciencia encontró eco en Francia con Bruno Latour y, como era de esperar, fue aceptado con especial simpatía por diversos pensadores de corrientes postmodernas. Sokal y Bricmont son especialmente duros con la obra de Latour, de la que afirman contiene numerosas proposiciones formuladas con tal ambigüedad que resulta difícil tomarlas al pie de la letra, pero que si se elimina dicha ambigüedad, solo quedan afirmaciones verdaderas, pero banales, o afirmaciones sorprendentes, pero falsas. Eso dice Sokal y Bricmont. No menos críticos se muestran Gross y Levitt, quienes encuentran que en su obra ingeniosa e iconoclasta, Latour se complace dibujando un panorama de la ciencia triste y siniestro,
fracasando en su intento radical de repensar la epistemología científica. En las coordenadas intelectuales de los primeros años 90, echando solo parcialmente por tierra las benévolas previsiones de Snow, se desencadenó lo que se habría de bautizar como las guerras de la ciencia. Andrew Ross parece haber sido el primero en emplear esta expresión en el artículo Science, Backlash and Technoskeptics, ¿no? Science, Backlash and Technoskeptics. A ver, una traducción sería backlash, es la ciencia de atrás, o sea, la ciencia oculta sobre las tecnoscepticidades, ¿no? Publicada en The Nation el 2 de octubre del año 95. La querella implicaba en bloque a científicos sociales y a científicos naturales y enfrentó a ambos colectivos forzándolos en muchas ocasiones a cerrar filas y confundiendo en la batalla algunas enseñas políticas, ¿no? Aunque como se ha visto en esto de las guerras de la ciencia, la polémica venía de lejos, ¿no? El detonante de la guerra suele considerarse la publicación de Golem, What Everyone Should Know About Science. El Golem, lo que todos deberían saber sobre la ciencia, ¿no? Que fue un famoso escrito de Harry Collins y Trevor Pinch, dos sociólogos británicos especialistas en CTS, que hemos dicho que es CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad, y pertenecientes al denominado grupo de Edimburgo. Estos sociólogos emplearon la metáfora de golem para desmitificar la ciencia. La ciencia es un golem. ¿Qué es un golem? Golem es una metáfora que se aplica a cualquier bruto que ignore, ¿no es cierto? Cualquier bruto que ignore tanto su propia fuerza como la magnitud de su estolidez e ignorancia. No es una criatura perfecta, sino un poco necia. No hay que reprocharle sus errores, son nuestros errores. Los ciudadanos que quieran participar en el proceso democrático de una sociedad tecnológica han de saber que toda ciencia está sujeta a controversia y por tanto cae en el círculo vicioso del experimentador. Eso nos dicen Collins y Pinch. O sea, entonces, de alguna manera lo que nos están diciendo es que el golem es como una especie de monstruo, ¿no es cierto? Grande, ignorante, bruto, ¿ah? Y que no se hace problema de su ignorancia y de su brutalidad, ¿no? Pero no es malo, es necio. Los errores de él son nuestros errores porque no le has enseñado a este monstruo grandote a vivir en sociedad, a adquirir conocimientos, etc. Y ese es un poco el caso de la ciencia. Si la gente no sabe de ciencia, es culpa de los científicos, porque son los científicos, o sea, somos nosotros los culpables de que la gente no sepa más sobre la ciencia. Para los sociólogos del programa Fuerte, la ciencia no sería más que un tipo de construcción social, vocablo muy adecuado al pensamiento posmoderno que goza de una gran aceptación, especialmente entre pensadores de izquierda, pues como apunta Hacking, ¿no es cierto?, aún puede ser liberador constatar que algo es construido y no toma parte de la naturaleza de las cosas, de las personas o de la sociedad humana. Los resultados de la ciencia no nacen de una comprensión más profunda de la realidad natural, sino que son construcciones mentales intersubjetivas. En su libro, Collins y Pinch fomentan no pocas suspicacias respecto de las ciencias dirigidas a los ciudadanos de una sociedad democrática, a los humanistas en particular, ¿no? Entonces, esa es una cosa que hay que tomar en consideración. No es posible separar la ciencia de la sociedad. Sin embargo, ¿no es cierto?,
la preservación de la idea que son dos esferas distintas es lo que crea la imagen autoritaria que resulta tan familiar a la mayoría. Tal como están las cosas, tenemos solo dos formas de considerar la ciencia. O es del todo buena o es del todo mala. El problema es que los dos estados son de temer, dicen Collins y Pinch, ¿no? Respecto de los errores de la ciencia, lo que nos dicen Collins y Pinch es que no se les puede pedir a los científicos y a los técnicos que dejen de ser humanos. Sin embargo, solo unos autómatas míticos podrían ofrecer el tipo de certeza que los científicos han hecho que esperemos de ellos mismos, ¿no? O sea, los científicos te dicen, todo lo que yo hago es totalmente cierto, ¿no? Y lo que ellos dicen es que tendríamos que ser unos autómatas míticos para creer así las cosas, como se dice, a pie juntillas, ¿no? Sobre el conocimiento público de la ciencia, se cuestionan qué cambios supone esta concepción de la ciencia. No se trata de una actitud anticientífica. Poco afectaría a cómo trabajan los científicos en la mesa de laboratorio. En cierto sentido, la visión social de la ciencia carece de utilidad para los científicos. No haría gran cosa que debilitar la fuerza que da alas a la determinación de descubrir. Nuestras redescripciones deberían tener su efecto en el método científico de todas esas disciplinas que imitan de mala manera que en ellas se cree es la forma de proceder de las prestigiosas ciencias naturales. Es notorio que las ciencias sociales padecen la primera de esas dos enfermedades, la envidia de la física, que es la psicología experimental, la sociología cuantitativa, que no consiste más que en hipótesis pedantemente expresadas, y la manipulación estadística sin fin de datos marginales. La segunda enfermedad es más preocupante, la favorable recepción pública de ciencias inusuales como la parapsicología. Entonces hay los dos problemas, nos dicen Collins y Pinch, ¿no? Ciencias sociales que se las dan de ciencias que envidian a la física y que entonces meten estadísticas interminables, psicología experimental, ¿no? Y la segunda, que comience a creerse en la parapsicología, ¿no? Las respuestas a la tesis de la Escuela de Edimburgo no se hicieron esperar. Desde revistas científicas como Physics Today, o sea, Física Hoy, toda una comunidad de científicos naturales, o deberíamos decir científicos a secas, se sobresaltaron indignados. Un año después de la aparición del libro de Collins y Pinch, Gross y Levitt publicaron Higher Superstition, The Academic Left and Its Quarrels with Science, ¿no? Supersticiones elevadas, ¿no? La izquierda académica y sus quarrels, sus ámbitos, conciencias, sus cuarteles, ¿no? En el que se puede leer cosas como la pretensión de interpretar el conocimiento científico como la mera transcripción de las perspectivas sociales del varón occidental capitalista o como un producto deformado por la prisión de la lengua, son desesperadamente ingenuas y reduccionistas. No tienen en cuenta ninguna lógica específica de las ciencias y son demasiado groseras para dar cuenta de la textura conceptual de cualquier categoría del pensamiento científico importante. La ambición central del programa cultural del constructivismo, que es explicar los más profundos logros de la ciencia como corolario de ciertas asunciones sociales y de su agenda ideológica, es vana y perversa, nos dicen Gross y Levitt. Entonces, con esto llegamos a finalizar la presentación de esta noche hablando de izquierda y derecha en el cosmos. La polémica se hizo cada vez más áspera y excesivamente maniquea. O estabas en un lado o en el otro, ¿no? Se intentó sucesivamente politizarla y despolitizarla, mientras unos tachan a la ciencia de autoritaria y reaccionaria, otros hablan como menosprecio de una izquierda académica. Aunque luego explican que esto no lo aplican a académicos con visiones izquierdistas, sino más bien a un tipo de crítico de la ciencia presumiblemente progresista, que malinterpreta sistemáticamente la naturaleza del trabajo científico. Pero es cierto que científicos notablemente conservadores como Wilson y Weinberg se apuntan a la cruzada cientificista
inaugurada por Gross frente a los sociólogos postmodernos supuestamente izquierdistas. Bajo las interpretaciones políticas siguen aflorando puntos de encuentro y desencuentro entre ciencias y humanidades. Wilson sostiene que la mayor empresa de la mente es el intento de conectar las ciencias con las humanidades. En su opinión, si se fomentase la consiliencia, que sería la combinación de conocimiento y resiliencia, ¿no? Conciencia, en realidad de conciencia y resiliencia. Del conocimiento, la cultura acabaría por caer dentro de la ciencia, ¿no? Entonces, la consiliencia sería la solución según Wilson. La ciencia necesitaría de la intuición y el poder metafórico de las artes, mientras que las artes precisan sangre nueva de la ciencia. El conocimiento científico viene envuelto en ideología desde la física pasando por la biología hasta llegar a las muy ideologizadas ciencias sociales. Las instituciones que validan y financian la ciencia evalúan la investigación basándose en las publicaciones en revistas de reconocido prestigio con comités de lectura constituidos por expertos que, especialmente en los casos de las ciencias humanas, pero no solamente en ellas, se alinean y exigen un alineamiento con los postulados ideológicos de los editores. Algunos filósofos como Richard Rorty o Ian Hacking describen la situación como una guerra en la que unos creen que en la verdad y en la racionalidad, mientras que otros la niegan. Estos segundos, los chicos malos, serían los posmodernos, irracionalistas, relativistas o construccionistas sociales. Los chicos buenos, por su parte, creen que la ciencia nos cuenta las cosas como realmente son, pues disfruta supuestamente de una especial relación con la realidad. Para ellos el paradigma de la racionalidad sería la investigación científica y la verdad sería simplemente el resultado de esta investigación. Los buenos chicos serían profundamente suspicaces respecto de filósofos de la ciencia como Bruno Latour o Thomas Kuhn, quienes describen conflictos entre teorías científicas con los mismos términos que emplearían para describir conflictos morales u opiniones políticas. Con grandes dosis de ironía, Hacking interpreta la tesis de Wilson y Gross como una invitación a tomar la ciencia natural como modelo para otras actividades humanas. Lo más preocupante es que Wilson sea un entomólogo especialista en hormigas, unos bichos cuyo fascinante comportamiento social no parece el mejor modelo político, ¿no? Porque ustedes saben que las hormigas tienen una reina, hay gente que trabaja, hay gente que no hace nada, bueno, ya saben, ¿no? No gente, ¿no? Hormigas que trabajan, hormigas que no hacen nada. Entonces, este entomólogo no es el mejor ejemplo para hablar de ciencias sociales, ¿no? Hacking hace remontar el origen de aquellas intuiciones contradictorias hasta Protágoras, cuando afirmó que el hombre era la medida de todas las cosas frente a Platón, que situaba la medida fuera del alcance humano, llámese el bien, la voluntad divina o, ¿por qué no?, la naturaleza intrínseca de la realidad física. Los científicos que, como Steven Weinberg, no dudan de que la realidad tenga una estructura intrínseca, eterna e invariable que la ciencia natural podría eventualmente descubrir, se alinearían entre los seguidores de Platón. En el lado contrario, Kuhn, Latour o Hacking vienen a dar la razón a Protágoras, ¿no? O sea, vienen a dar la razón de que el hombre es la medida de las cosas. O sea, nosotros somos, es una visión, ¿no es cierto?, homocentrista, podríamos decir, ¿no? En Science, Truth and Democracy, Ciencia, Verdad y Democracia, de Philip Kitcher, demuestra que el desarrollo desigual de los campos científicos dibuja el mapa de los diversos intereses de la sociedad, lo que significa que una sociedad democrática señala de algún modo sus límites a la ciencia. Aún así, el maniqueísmo político no debería forzar la interpretación dicotómica. Es obvio que ni las ciencias de derechas, ni los chicos, ni los críticos sociales pueden ser la única referencia progresista. Posiciones muy similares a la de Hacking, Kitcher o Brown fueron también defendidas por científicos tan poco sospechosos de reaccionarios como Gould. El final del milenio, dada la humana inclinación hacia las dicotomías, ofrece una supuesta batalla conocida como la guerra de las ideas.
Las dos partes de esta hipotética confrontación han sido nombradas respectivamente como realistas, casi todos los científicos en ejercicio, que sostienen la objetividad y la naturaleza progresiva del conocimiento científico, y relativistas procedentes de las facultades universitarias de humanidades y de ciencias sociales, que advierten del marco cultural en que encaja toda factualidad universal y que contemplan la ciencia como un sistema de creencias, entre otros muchos alternativos, todos igualmente dignos, porque el propio concepto de verdad científica representaría solamente una construcción social inventada por los científicos, conscientemente o no, para justificar su hegemonía sobre el estudio de la naturaleza. Eso nos dice Gould. En la orilla literaria, las pretensiones seguramente truncadas de algunos humanistas, filósofos, psicoanalistas y científicos sociales habrían de encontrar un serio correctivo en el celebérrimo caso Sokal, cuyos efectos higiénicos y dialécticos sobre la teoría de la ciencia no pueden dejar de señalarse. Como se ha avanzado ya el punto dirigido de la guerra de las ciencias, se alcanzó con este famoso caso. Alan Sokal era un físico teórico, harto de la mistificación de que era objeto el lenguaje científico por parte de ciertos pensadores postmodernos. Tras empaparse del estilo y de la jerga de estos, pergeñó una parodia titulada nada menos que Transgressing the Boundaries Toward a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity, transgrediendo los límites hacia una hermenéutica transformativa de la gravedad cuántica, que envió a la revista Social Text. La parodia lanzaba desde una posición supuestamente progresista una sarta de críticas a la ciencia del tipo de las que circulaban en medios postestructuralistas, relativistas, antirracistas y feministas, y también ironizaba contra las objeciones denunciadas por Paul Gross y Norman Levitt en Higher Superstition. El consejo de redacción presidido por Andrew Ross de la Princeton University no solo aceptó el texto de Sokal, que apareció en un número especial de Social Text de mayo del 96, dedicado precisamente al tema de la guerra de las ciencias. 5 de los artículos publicados en este número emplean esta expresión en el título. Sino para redondear el chiste, los editores añadieron el siguiente comentario en el prólogo: un intento serio de un científico profesional de buscar a partir de la filosofía postmoderna afirmaciones útiles para los desarrollos de su especialidad. O sea, Sokal hace la broma de escribir en el lenguaje supuestamente de cientistas sociales, y los cientistas sociales lo publican en su revista, y además dicen que con eso él intenta entender su propia ciencia. Tan solo 3 semanas después de aparecer el artículo, Sokal hizo pública la broma a los editores de Social Text en otro artículo: A Physicist Experiment with Cultural Studies, ¿no? El experimento físico con estudios culturales, publicado en Lingua Franca, una revista que normalmente es de ciencias humanas. Tal vez si Sokal se hubiera demorado algo más en publicarlo, hoy nos podríamos seguir regocijando al comprobar los altos índices de impacto y aceptación de su parodia. Pero en cualquier caso, el escándalo suscitado fue mayúsculo. Un año más tarde, en el 97, Alan Sokal y Joan Bricmont publicaron el libro Imposturas Intelectuales, ¿no? Imposturas intelectuales, en el que exponen las razones de la parodia de Sokal y se discuten varios textos postmodernos, de Lacan, de Christeia, de Eric Drey, Latour, Baudrillard, Deleuze, ¿no? Objetos de la burla de Sokal. El texto, de una claridad meridiana, supone una aportación coherente y brillante al debate entre las dos culturas mediante el realismo cientitista, ¿no? Que va más allá del simple experimento que supuso la parodia. Por cierto que los autores no se proponen criticar a la izquierda, sino ayudarla a defenderse de un sector de ella misma que se deja arrastrar por la moda. En palabras de Sokal y Bricmont, confundir la hostilidad a la injusticia y a la opresión con la hostilidad a la ciencia y a la racionalidad es un sinsentido. A fin de cuentas, admitir algunos privilegios de la ciencia, a la ciencia que dejaran así determinados contenidos de la misma al abrigo que, según qué interpretaciones delirantes
no debería suponer una abrupta separación entre las dos culturas. El affair Sokal puso freno a un fenómeno un tanto desquiciado de la cultura contemporánea que Basarab Nicolescu denominó la absolutización de lo relativo. El lenguaje de las ciencias había sido sacado de su contexto y manipulado hasta demostrar lo que fuese preciso. La primera víctima de esa deconstrucción habían sido las ciencias exactas, que de esta forma pasaban a ser una construcción social más. No es extraño que en poco tiempo Alan Sokal se convirtiera en el héroe de una comunidad científica que percibía contradicciones en su práctica diaria y su representación social. Es el texto de Nicolescu, Au-delà des extrémismes, Transversal Science, número 47, sobre los extremismos, ¿no es cierto?, en ciencia transversal. Pero tras airearse el escándalo, la reacción de muchos científicos fue sumamente virulenta. Abundaron las mofas dirigidas al social text y hacia el progresismo sociológico y relativista. Aparentemente entre ciencia y humanidad se había abierto un gran abismo. Con Sokal se destapó la caja de Pandora. Steven Weinberg argumentó que The New York Review of Books, o sea, el periódico, ¿no es cierto?, el New York Times, los días domingos saca una cosa que a mí me encantaba leer, que es casi como un libro, que se llama la revista, ¿no?, de los libros, ¿no? La revista de Nueva York de los libros, que las humanidades jamás podrían alcanzar los estándares de precisión científica. Para el premio Nobel, una de las condiciones del nacimiento de la física moderna había sido justamente la ruptura entre el mundo de la física y el mundo de la cultura. Poco espacio, pues, para la tercera cultura y menos aún para quienes cuestionasen la realidad de las leyes físicas, la realidad objetiva o la hegemonía intelectual de las ciencias naturales. Ningún crédito a quienes no tengan claro lo que significa que una teoría sea verdadera o falsa o desconozca la existencia de leyes impersonales y eternas que garanticen el progreso objetivo de la ciencia. La ciencia detentaría la verdad que, por definición, no puede depender del ambiente social. La revancha de los científicos realistas fue ciertamente subida de tono. Sin embargo, el debate filosófico, a diferencia del científico, nunca se acaba de cerrar y, como era de esperar, los humanistas, relativistas y posmodernos en general tardaron poco en encajar el golpe de efecto que supuso la broma de Sokal. El 30 de septiembre del 97, o sea, un año después del chiste de Sokal, Robert Maggiore publicó en el diario parisino Libération, que es un periódico que antes era del Partido Comunista francés, un artículo titulado Fumée sans fond, ¿no?, en el que acusaba, o sea, humo sin fuerza, sin basamento, en que acusaba a ser científicos pedantes de dedicarse a corregir errores gramaticales en cartas de amor. Ian Hacking, tras reconocer en la construcción social de que lo equivocado que había estado cuando afirmó, tras estallar el asunto en el 96, que Sokal había tenido ya sus 15 minutos de gloria, se reafirma en la denuncia constructivista, especialmente en lo que supone la construcción social y el relativismo en el ámbito político. Si lo de Sokal fue un experimento, no sería correcto extraer conclusiones precipitadas que una revista supuestamente prestigiosa como Social Text, editada por la Universidad de Duke en Carolina del Norte, publicara el artículo de Marras, no prueba que la ciencia esté amenazada por la falta de rigor imperante en medios intelectuales que practican un cierto relativismo cultural. Como denuncia el editorial de La Recherche, ¿no?, la investigación, por la misma época, la no menos prestigiosa publicación científica, nada sospechosa de relativismo cultural, el Journal of Physics, ¿no?, Applied Physics, ¿no?, estuvo a punto de sacar a la luz un artículo sobre cierto dispositivo antigravedad, tras ser valorado positivamente por 3 informantes de su consejo de redacción. Ni qué decir tiene que el asunto volviera a ser valorado en los términos maniqueos de las dos culturas, científicos y humanistas, además de los consabidos dualismos ideológicos, izquierda-derecha, nacionalistas, franceses americanos o filosóficos, racionalistas relativistas, que han gastado mares de tinta ocupando cientos de páginas web, amén de amenazas con seguir haciéndolo en el futuro.
En tal sentido, Etienne Klein, de la Recherche, señala dos efectos perversos que también los tuvo del asunto Socal, una vez disfrutados los indudable beneficios críticos e higiénicos. El primero sería un efecto descorazonador hacia aquellos epistemólogos comprometidos en sentar las bases de una ciencia moderna que acogiera a las ciencias humanas bajo el mismo prisma crítico que a la ciencia dura. El segundo efecto sería el de dar paso a una arrogancia cientifista que se creería así a salvo de todo examen crítico. Son las 9 de la noche y nos quedan todavía unas 20 diapositivas de esta presentación. Vamos a parar aquí. Hoy día no teníamos permiso para prolongarnos hasta 9:30 y continuamos el día viernes desde la diapositiva número 40, que me recuerdo, ¿no? O sea, retomamos el tema de la guerra de las ciencias. Quería plantearles a ustedes de que para que no tengan que ser, digamos, leer 5 textos tan largos como los que están en las lecturas obligatorias, estas 8 presentaciones con las que he dado mis clases sean la base para el examen final. Si están de acuerdo, por favor, háganme conocer su punto de vista o levanten la mano, ¿no es cierto?, para que de esa manera yo no les Doctor, no vayamos tan lejos. doctor, muy buenas noches, colegas. Yo de mi parte muy de acuerdo, doctor. Muy de acuerdo. Tengo una consulta, doctor, sobre de la segunda tarea. Nos menciona hacer una No. síntesis. Estamos hablando ahorita del examen final. No me cambie el tema. Leo Pereira tiene la palabra. Doctor, buenas noches. Disculpe, no lo entendí lo que habló. Está muy intermitente el internet, por favor. ¿Podría repetir? Que las 5 lecturas que les he dado obligatorias para el examen final, ¿no es cierto?, yo creo que están muy bien resumidas en las 8 PowerPoints que les he presentado en clases y que además se los he explicado. Entonces, yo creo que más bien el material más, en mi criterio, más asequible, esa es la palabra correcta, para ustedes serían las 8 presentaciones. O sea, para que no tengan, ¿me entiendes?, mucha Gracias, legislación. doctor. ¿De acuerdo? Claro. Doctor, Gracias, completamente doctor. de acuerdo con su propuesta. Doctor, muchas gracias. Es mejor para ustedes, es menos trabajo, digamos, ¿no? De acuerdo. En cuanto a la tarea de la segunda semana, que me estaba preguntando quién era Gonzalo Ledesma. Dilman, doctor. Dígame, Dilman. Doctor, en la tarea 2 no hay alguna especificación, solo dice hacer una síntesis analítica del texto. Son 3 tomos. El libro son 3 tomos y lo que quiero que lean es solamente un tomo. Si no he empezado a leer la anterior semana, no va a terminar. Eso le puedo asegurar porque son 600 páginas. Entonces aquí... Sí, doctor. Entonces, ¿es el solo del volumen 1? Volumen 1 nada más. Les hemos pasado el volumen 1, ¿ya? Nos vemos el viernes, jóvenes, ya nos van a cortar el internet. Hasta el viernes, doctor. Viernes, chao, chao. Hasta el viernes, doctor. No, doctor, hasta luego. Que les Buenas vaya noches, muy doctor. bien. Chao, chicos.